Bueno, buenos días a todos. De vuelta, vamos a empezar con este comité. Es el quinto encuentro del año del tercer comité de tumores oncológicos, del comité de urooncología molecular. Es difícil sostener el tiempo este tipo de comités, por eso agradecemos la participación del equipo de anatomía patológica, que sin ellos sería muy difícil llevar a cabo esto, y de tanto Iván como de Mariano, que también son los que se ponen este comité al hombro en la mayoría de los casos. Mariano esta vez no podía estar por un problema personal. Ahora Iván nos va a hacer una pequeña introducción de algunos casos clínicos, como siempre, y de acuerdo al caso clínico se va a desarrollar cuáles son los aspectos de la biología molecular que nos permite elegir el mejor tratamiento para estos pacientes. Lo que es importante que lo que va a hablar Iván ahora el año pasado, cuando presentamos algunos casos, era algo que lo veíamos como ciencia ficción y muy alejado, y hoy en día van a ver, de acuerdo al desarrollo que voy a ir haciendo Iván, que esto va a ser algo que prontamente se va a usar en la clínica asistencial. Lo rápido que pasa de lo netamente investigacional a el uso clínico, y por eso la importancia de actualizarse en estos aspectos. Sin más preámbulo, vamos a dar por comenzado el día de hoy. Bueno, gracias Fede por Ya la puedes introducción. presentar la presentación, ¿sí? Sí, sí, ahí la comparto. Gracias Fede por la introducción. A ver, ¿se ve ahí? Todavía no, está en proceso, dice. Ahora sí, ¿Ahí se ve? sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, gracias Fede de vuelta por la presentación. Como dijo él, yo soy Iván Machersvili, soy oncólogo, parte del equipo de urooncología del Hospital Italiano. Y vamos a dar comienzo al quinto comité de urooncología molecular. Como siempre, vamos a empezar con uno o dos los clínicos reales de nuestro hospital como disparadores para terminar hablando de hoy, en este caso de lo que es el target HER2, una parte por las chicas de patología y después yo hablando del tratamiento sistémico del target molecular. En los casos clínicos vamos a presentar dos. Este caso es un paciente masculino de 56 años, tabaquista, EPOC, diabético tipo 2 insulino requiriente, que debuta con hematuria, se hace una cistoscopía y una RTV que informa un carcinoma urothelial de alto grado con componente micropapilar infiltrante, un PT2. Esto fue en diciembre de 2021. Se estadifica a distancia con una tomografía y un PET. En la tomografía también tiene una resonancia. En la tomografía se ve una masa en la pared lateral y posterior de la vejiga que infiltra, aparente infiltrar la próstata. Y en el PET se ven metástasis ganglionares que están ahí señaladas con flechas con rojo, pelvianas y una retroperitoneal. Por ende, lo estadificamos como un estadio 4A por metástasis nodales fuera de las ilíacas, un M1A. La primera pregunta sería, ¿cuál sería la conducta en ese caso? ¿Cuál fue? Y si sería la misma este año. Que creo que, si no me equivoco, este caso sería el tema de debate que fue de estándares, de que charlaste vos con Martín Ángel. Es un paciente con enfermedad metastásica solamente nodal Sí, y que en el 2021 se decidió en ese momento hacer cisplatino gemcitabina de primera línea. Hoy sería la misma opción, bueno, ahí no está, no sé si hay gente que quiera responder esto, si no, Federico, dame tu opinión, ya que el tema de debate de estándares, ¿qué podrías agregar al respecto? perfecto. Por ahí conviene que te apagues la cámara porque tenés como bastante salto en la voz, ¿sí? Con Dale. respecto a esto, tal cual lo que vos decís, un paciente metastásico con enfermedad retroperitoneal, enfermedad metastásica a distancia ganglionar, probablemente hoy no lo trataríamos como se trató en el 2021. En el 2021 el estándar de tratamiento para esta situación hubiese sido hacer quimioterapia con cisplatino, gemcitabina y eventualmente
mantenimiento con avelumab. Si bien en alguno de estos pacientes, algo sumamente discutible, cuando teníamos muy buena respuesta, nosotros les ofrecíamos consolidación quirúrgica de la enfermedad en la vejiga, que es algo para discutir. Seguramente a eso algo vas a comentar cuál es tu posición. Hoy en día, este paciente sería candidato a ser cisplatino, gemcitabina, nivolumab, ¿tá? Que es justo ese subgrupo de pacientes que son largos respondedores con enfermedad exclusivamente ganglionar. Y después la otra opción eventual que uno podría ofrecerle es pembrolizumab, enfortumab, para tratar de alcanzar esos 30 meses de sobrevida global, entendiendo que es diabético, habría que ver bien cuál es el control metabólico de este paciente, etcétera, pero probablemente a este paciente le ofreceríamos tratamiento con cisplatino, gemcitabina, nivolumab. Nosotros hasta hace poco tiempo estábamos reclutando en el protocolo B15, que son pacientes con cáncer de vejiga con enfermedad localizada a la pelvis, y que hacíamos pembrolizumab, enfortumab neoadyuvante y adyuvante posteriormente, pero este paciente tiene enfermedad metastásica no encasillada para esto puntualmente. Y si tuvieras las dos opciones disponibles de enfortumab, vedotin pembro versus cisplatino gem nivo en este caso, En este caso puntual, probablemente yo le ofrecería cisplatino, gemcitabina, nivolumab en por el función, subgrupo de pacientes de solo enfermedad nodal, digamos. exactamente, en función de que tienen solo enfermedad ganglionar y se ha visto largos respondedores y que mantienen la respuesta completa durante mucho tiempo. Por eso sería lo que ofrecería puntualmente a este paciente, tratando de conseguir las vacaciones de tratamiento, el descanso del tratamiento, por lo que seguramente ofrecería eso. Perfecto, clarísimo. Este paciente hace, como dijimos, cisplatino, gemcitabina, por 4 ciclos con bastante toxicidad. Se hace la reevaluación después del 4 ciclo, la enfermedad estable, y el paciente tiene una infección por hematuria de difícil control, tiene más de una internación, y por eso se termina realizando la cistectomía radical con linfadenectomía. Justo lo que mencionaba sobre el control local de pacientes con enfermedad metastásica nodal, yo creo que obviamente estoy a favor. Hay evidencia más que nada retrospectiva de el control local, tanto quirúrgico como con radioterapia. Hubo una charla muy buena en San Francisco de este año al respecto, pero este paciente no sé si hubiese sido el ideal por el hecho de que no tuvo una buena respuesta. Es más, si vemos nosotros después la anatomía patológica del paciente, era un PT4-PN3, o sea, tenía ganglios de 17 ganglios comprometidos, ilíacos externos, y el látero aórtico, el retroperitoneal, o sea, era un paciente M1 todavía. Creo que fue más una decisión por la urgencia que tenía este paciente de la hematuria que por el criterio tal vez del control local, pensando en outcomes oncológicos. Posterior a eso, interpretando libre de enfermedad, las tomografías posteriores a un paciente libre de enfermedad se inició avelumab porque no dejaba de ser un paciente metastásico. 7 meses con... Perdón, Eh, Iván. Una cosa, yo creo que esto tiene que ver por qué se hizo avelumab, porque formalmente el paciente por imágenes tenía respuesta parcial. Tenía disminución del tamaño del ganglio retroperitoneal, enfermedad, respuesta parcial en la vejiga con persistencia pero parcial, que como seguía con hematuria se opera, pero no tenía progresión formal de enfermedad por RECIST, por eso se puso avelumab, porque si no uno podría haber planteado hacer pembrolizumab en este paciente. sí, 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 progresión no tenía, por RECIST parecía más enfermedad estable, había tenido algo de respuesta clínica y por ende se indica el avelumab. Hace 7 meses de avelumab y tiene progresión nuevamente nodal, nodal pelviana, se ven ahí, perdón, pelviana y retroperitoneal. Se solicita un NGS donde se ve una amplificación del HER2 y hubo también una mutación puntual.
solamente a modo para nombrar, que después se va a extender la charla con las chicas de patología. Y vamos al segundo caso. Es un paciente de 68 años, masculino, con enfermedad renal crónica, también tabaquista, anticoagulado por una FA, que más o menos en la misma fecha, posiblemente hayan sido compañeros de hospital de día. Él se opera de forma front, se hace una cistectomía radical de inicio en un paciente con una tumoración de vejiga no fit para quimioterapia. Se hace la cistectomía y se informa como, perdón, es un carcinoma uretero infiltrante de alto grado, con variante difusa con células de anillo de sello. Se informa como un M1 por los ganglios, pero leyendo bien el informe, el que es positivo es un ganglio ilíaco primitivo derecho, que eso, si no me equivoco, es un N3. Esa es una de las adquisiciones que tuve ahí con el informe. Es algo a chequear, pero creo que a fin de cuentas no iba a cambiar lo que uno iba a hacer. Era un estadio 3B, un PT3, un PN3, a mi entender. Y también la misma pregunta, o sea, la conducta que se tomó en este momento y si hubiese cambiado el día de hoy. En ese momento se le indicó adyuvancia con carboplatino y gemcitabina, el paciente no era apto para cisplatino, por 4 ciclos. Y la pregunta es si hoy tomaríamos la misma conducta, un paciente con criterios de hacer adyuvancia, si hacerle adyuvancia con quimioterapia o también sería candidato para hacer adyuvancia con inmunoterapia, con nivolumab, por ejemplo, porque estaría dentro de los criterios también. Esta es una discusión eterna, ¿no? ¿Qué hacer con estos pacientes? Desde lo formal, con el Checkmate 274 uno puede hacerle nivolumab, pero la población, nivolumab, pero la población que realmente se incluyó en ese estudio son pacientes que hicieron quimioterapia neoadyuvante. El porcentaje que no hizo neoadyuvancia es bajo y los que no hicieron neoadyuvancia, muchos no eran o no tenían deseo, no eran fit para hacer quimioterapia directamente. Cuando uno ve la respuesta de nivolumab en función del PDL1, uno ve que los PDL1 negativos tienen significativamente menos respuesta que los PDL1 positivos. Entonces, uno podría utilizar, si bien esto no está como una recomendación formal, el PDL1 para estratificar qué paciente se va a beneficiar más de hacer quimioterapia con carboplatino o gemcitabina versus nivolumab. Hay muchos que consideran que como la quimioterapia con carboplatino o gemcitabina no tiene un impacto en sobrevida en ningún ensayo clínico, no hay una evidencia suficiente para indicarla, y otros que creemos que tiene el beneficio de sobrevivir libre de enfermedad y que con eso es suficiente para indicarla. Esto es una discusión eterna. Eh, Muchas veces, si el paciente es candidato a hacer, digamos, es fit a hacer quimioterapia, yo prefiero hacerle quimioterapia que nivo si es PL1 negativo. Pero es una discusión. No sé qué haces vos en tu práctica, Iván. Muy claro. Sí, coincido lo mismo en el hecho de que por más que estaban incluidos, son los menos los pacientes que no hicieron neoadjuvancia. En ese estudio, yo creo que esos pacientes necesitan quimioterapia, sobre todo alguien de tan alto riesgo como este. Yo en este caso hubiese hecho la misma conducta que se tomó, que era hacer quimioterapia. Si uno puede hacer con cisplatino, lo haría con cisplatino. En este caso ya era cisplatino fit en ese momento y lo siguió siendo. Pero sí utilizo la quimioterapia adyuvante con carboplatino en este caso, porque por más que no hay como vos decís, una evidencia, no hay un trabajo prospectivo que haya demostrado beneficio sobre vida global, hay un cierto beneficio cuando uno hace análisis retrospectivos Hay, de los hay pacientes. metaanálisis. ¿Cómo? Que hay un metaanálisis Sí, con beneficio en DFS. exactamente. Por eso mismo en esos pacientes yo creo que todavía hay lugar para la quimioterapia. Te hago una consulta y Sí, después dejamos que pase, ¿no? Pero en un paciente que es PDL1 positivo, que se operó por platino en fit, ¿vos le haces carbogen o le haces nivo? yo todavía
le hago Carbogem. Todavía no estoy tan convencido de hacerle inmunoterapia. Ok. Está. Este paciente hace Carbogem y está 17 meses libre de enfermedad Ujú. y tiene una recaída bastante interesante. El paciente siempre con estudios de enfermedad a distancia normales, tomografía PET, y comienza con un engrosamiento en el pene y como en la base del escroto, que se mandó a biopsia y fue una infiltración, fue positiva por una infiltración por carcinoma, ¿cómo se llama Material. esto? Urotelial, en concordancia al antecedente. O sea, se intenta una recaída a nivel de la piel del escroto y del pene. Con un PET en ese momento negativo para enfermedad a distancia. Vos sabés que es una recaída que no es tan infrecuente de ver. Más que de la piel del escroto, es una recaída a través de la uretra. Y que muchas veces es en la uretra peniana o en la uretra, en esa unión de uretra peniana prostática, ¿no? Se palpa en el periné, pero que no es de la piel, no es del escroto, sino que es de la uretra. Claro, lo he visto en próstata, en vejiga no había visto ninguna hasta esta. Sí, sí, yo he visto un par. Bien. Solamente eso, y por lo que, habiendo pasado más de un año, eh, se le indicó carboplatino, gemcitabina como primera línea y mantenimiento con avelumab. Hizo una respuesta parcial barra enfermedad, porque fue siempre un seguimiento clínico, ya que por imágenes era de difícil seguimiento. Por lo que se indicó avelumab mantenimiento. Tiene un periodo libre de progresión de 13 meses desde el inicio del carboplatino gemcitabina. Y, perdón, la progresión no puse las imágenes porque nuevamente es a nivel del pene y del escroto, digamos. Y se le pide también a este paciente un NGS. Y también viene viene una amplificación, sí, está bien, ¿no? Sí, es este. Una amplificación del HER2. Ya habiendo presentado los dos casos clínicos, le paso a la parte de patología para que continúe. Bueno, con respecto al primer caso, se le hizo un estudio molecular que es el Oncomine Focus Assay, que es un ensayo basado en secuenciación de próxima generación. En este laboratorio en donde lo realizaron, se analizan 54 biomarcadores que están relacionados con respuesta a terapias dirigidas en el tejido tumoral. Y ellos acá remarcan como biomarcadores relevantes con respecto al tumor que están analizando, en este caso el carcinoma urotelial, en el cual les importaba más que nada BRAF, FGFR3 y el HER2. Y bueno, se encontraron alteraciones a nivel de HER2, se encontró una amplificación y una mutación puntual. Eh, lo que también aclaran en este informe es que para este tipo tumoral del paciente no hay una terapia aprobada, pero con respecto a otros tipos tumorales sí, que sería el trastuzumab y el deruxtecan. Y aclaran como una nota debajo de las alteraciones que se encontraron que con respecto a la amplificación encontrada se sugiere evaluar esta amplificación por inmunohistoquímica a ver si se correlaciona con una sobreexpresión de la proteína que marcaría como una inmunohistoquímica de 3 cruces positiva. Para poder aplicar el uso de este tratamiento del trastuzumab como una terapia dirigida. La siguiente. Con respecto a la mutación puntual que se encontró en este paciente, es la mutación S310F, que a nivel codificante lo que se produce es una sustitución de una citosina por una timina en la posición 929, que se va a traducir a nivel del ARN mensajero proteico en una mutación con cambio de sentido o missense, en donde hay un cambio de una serina por una fenilalanina en la posición 310, y esta mutación lo que va a generar es una activación del dominio extracelular
del receptor de HER2, que es el receptor que participa en la formación de enlaces disulfuro y en la dimerización del HER2, que nada, vamos a hablar un poco más del mecanismo de acción más adelante. Pero bueno, genera una mutación activadora a nivel de este receptor. Esta variante es una variante que está en un 3,64% en carcinomas uroteliales y es muy frecuente, como vemos en este gráfico de acá abajo. Se encuentra más que nada esto en carcinomas uroteliales, bueno, en segundo lugar adenocarcinomas de pulmón y adenocarcinomas de mama. Es una variante que está reportada como somática en bases de datos, y algo interesante a remarcar es que como esta mutación está dada en el dominio extracelular del receptor, no va a elevar los niveles de la proteína de HER2, con lo cual si le hacemos inmunistoquímica a este tumor va a ser negativo probablemente. Eh, bueno, nada, como que no, esta no elevación de la proteína de HER2 puede no ser tanto por una alteración en sí de la expresión, sino porque Lo haya que menos unión del anticuerpo a la parte extracelular del receptor. Perdóneme, vos lo que nos querés decir es que esto no va a generar sobreexpresión proteica, por lo que el trastuzumab deruxtecan no debería tener beneficio, que Claro, eventualmente podría generar una mutación activadora del receptor para una activación independiente de ligando, que hoy por ahí no es targeteable, pero que ese sería el racional de por qué esta mutación podría predisponer a que se genere el tumor. claro, exactamente. Sí, sí. La siguiente. Con respecto al segundo caso, el de la infiltración por carcinoma en el escroto, también se hizo el mismo panel y en este caso se encontró solamente una amplificación a nivel de HER2. La siguiente. Una cosita antes, volvé a la anterior, por favor. Fíjate que los genes que están evaluados incluyen a ENTRAC1, 2 y 3 y RET en este caso, y en el primer reporte no se mencionaba esos genes, y eso es porque seguramente el ARN en el primer caso fue fail y fue no evaluable, entonces estos biomarcadores no se evaluaron, en cambio en este caso se pudo obtener información tanto del ADN como del ARN. Entonces es algo importante a la hora de recibir estos estudios, ver si el análisis fue completo, ¿sí? Si se puede evaluar todos los biomarcadores que esperábamos en el paciente. Ok. Nada, simplemente eso. La siguiente. Con respecto a la amplificación de HER2, está reportada en un 4,72% de los pacientes con carcinoma urotelial, y como podemos ver en el gráfico de abajo, de barras, el carcinoma urotelial ya pasa a un nivel más bajo porque esta amplificación está mucho más estudiada y se ve más en carcinomas mamarios y en adenocarcinomas de esófago o gastrointestinales. Eh, Esta amplificación se puede correlacionar o no con una sobreexpresión de las proteínas, con lo cual la forma que tendríamos de estudiar esta amplificación sería por inmunistoquímica a nivel de expresión proteica, y por FISH para ver el número de copias del gen para detectar esta amplificación. La siguiente. Bueno, y esto era un tercer caso que teníamos, pero Me lo puse. que al final no le hablamos, pero bueno, era un paciente también con un carcinoma urotelial de alto grado, que tenía otra mutación, que no era la primera que se encontró, que es la I767M, asociada a una amplificación también. La siguiente. Por ahí Bueno, lo interesante de ese estudio que ese era un caso secuenciado por nosotros. sí, era una secuenciación de acá. Con respecto a esta mutación, que es la I767M, ¿Cuál es la correlación entre amplificación, ¿sí?, y sobreexpresión? em, hay hay una correlación entre amplificación y sobreexpresión, pero hay casos que pueden ser discordantes, en el que el FISH pueda dar positivo y la sobreexpresión negativa, o al revés. Pero bueno, eso íbamos a hablar un poco más adelante, que se puede dar más que nada por
o factores epigenéticos o alteraciones, no sé, que se den a nivel de la inmunistoquímica, como que hay varios factores que pueden hacer que haya una discordancia entre estos dos estudios. Sí, No sé, pero Juli. seguramente, o sea, es mucho más la correlación que hay. O sea, la amplificación se ve mucho más asociada con un incremento en la expresión que las mutaciones en sí. Sí, Ujú. porque eso es lo Nada, que yo había leído, que la sí. correlación es muy alta, es 80%, una cosa por el estilo, que esto es algo que cada vez vamos a ver más nosotros, las amplificaciones, pues se hace más NGS en vejiga, y entender que tiene una correlación muy alta, que obviamente hay que confirmarlo con la inmunistoquímica, la sobreexpresión, pero que la correlación es muy alta. Sí, varía, depende del tipo de tumor también. Ok. Como que hay tumores, modelos de tumores en donde se ve una correlación mejor que en otra. Incluso hay una diapo que va a mostrar más adelante Emi, en donde se ven distintos tumores y cómo es la amplificación versus la expresión versus la presencia de mutaciones. Ok. Entonces, varía también en función de eso. Bueno, me callo y no dejo de probar. Un poco solo para nombrar esta mutación que se encontró en este caso, es una mutación que está presente en el 0,31 de los pacientes con carcinoma urotelial, también es una variante somática, y esta diferencia de la primera, que es mucho más frecuente, lo que afecta es el dominio intracelular con función tirosina quinasa, aumentando su actividad. Y bueno, también, como vamos a ver después, que los carcinomas uroteliales, lo más frecuente es que tengan mutaciones puntuales más que amplificaciones, como vemos acá. Los carcinomas uroteliales es en donde más frecuentemente se ven estas mutaciones. La siguiente. Bueno, y un poco para hablar sobre el contexto biológico y las alteraciones de HER2 en los carcinomas uroteliales. La siguiente. El carcinoma urotelial es un tumor, una enfermedad muy heterogénea desde el punto morfológico y clínico, y un 25% se van a presentar de manera avanzada con enfermedad metastásica o que se encuentre músculo invasiva, y un 75% los vamos a encontrar en estadio no músculo invasivo, que en general van a tener mejor pronóstico, pero son tumores que tienen una alta tasa de recurrencia, y que en algunos casos pueden eventualmente progresar a una enfermedad musculoinvasiva, eh, con lo cual los mecanismos moleculares que van a regular esta heterogeneidad todavía no están muy estudiados, eh, pero bueno, sirve para buscar biomarcadores que puedan explicar un poco esta heterogeneidad. La siguiente. Con respecto a HER2 y el cáncer de vejiga, las alteraciones moleculares que más frecuente vamos a ver en cáncer de vejiga van a ser TP53, KDM6A, KMT2C, FGFR3 y ARID1A. La mutación de HER2 está encontrada en un 6 a un 17% de los casos. Y como vemos, está mucho más estudiado, o hay más terapias aplicadas más que nada en mama y en carcinomas gastroesofágicos. La siguiente. Un poco hablando sobre la estructura de HER2, es un gen que se ubica a nivel del brazo largo del cromosoma 17, es parte de la familia de los receptores de EGFR, que son receptores tirosinquinasa. La siguiente. Y como característica, este receptor no tiene un ligando propio, con lo cual no se une a factores de crecimiento, sino como que su mecanismo de acción es unirse a otros receptores miembros de esta familia de factores de crecimiento epidérmico, a los cuales sí se les une un ligando, entonces forman heterodímeros, y de esta manera, bueno, nada, se fosforila la porción intracelular, se activa la porción tirosinquinasa y se activa toda la vía de señalización, y más que nada lo que hace el receptor de HER2 es estabilizar esa unión del ligando y mejora esta activación mediada por quinasas de las vías de señalización. Las que más se van a activar son las vías MAP quinasa y la vía de PI3K, que son vías que están bien estudiadas en otros tumores. Y lo que hace este receptor, activa vías intracelulares que nada, promueven
proliferación, supervivencia, la movilidad y la invasividad de células tumorales, con lo cual está muy asociado a menor supervivencia en pacientes, más que nada está estudiado con cáncer de mama y gástricos, pero bueno, se puede aplicar a otros tipos tumorales también. La siguiente. Como alteraciones que podemos encontrar en este receptor, las principales van a ser mutaciones puntuales, como las que vimos en nuestros casos, o amplificaciones y o sobreexpresión si está asociado o no. Estas amplificaciones lo que está estudiado es que dan como mayor agresividad y tienen peor pronóstico cuando son encontradas, porque lo que hacen son facilitar la progresión y la migración de estas células tumorales. La siguiente. Con respecto a otros tipos tumorales, aparte del cáncer de vejiga, en donde más está estudiado es en cáncer de mama y el gastroesofágico, en donde tiene un rol pronóstico y predictivo más establecido, y la principal alteración que vamos a encontrar son las amplificaciones. Y tienen terapias dirigidas, que es el trastuzumab o la lapatinib, que ya son tratamiento estándar en este tipo de tumor, pero en cáncer de vejiga son más frecuentes las mutaciones, como habíamos visto antes, que se dan un 6 a 17%, son más frecuentes que las amplificaciones, y también, más que las amplificaciones, es más frecuente encontrar polisomías del cromosoma 17, que, si pasamos a la siguiente, nada, esto como para mostrar un poco qué diferencia había. Esto es una foto de cómo se vería en un FISH, que se marca con verde el centrómero del cromosoma y con rojo se marca el gen del HER2, que es lo que queremos ver. En la amplificación vamos a ver mayor cantidad de genes en el mismo cromosoma, y la polisomía es que haya múltiples copias de este gen con un gen en cada uno. Esa sería como la diferencia entre uno y la amplificación y la polisomía. Lo que sí está estudiado, creo más que nada en mama, es que esta polisomía puede estar asociada con una mayor respuesta al trastuzumab. La siguiente. Entonces, como métodos para estudiar este gen vamos a tener, dependiendo lo que estamos buscando, si es una amplificación o una sobreexpresión, lo podemos estudiar por inmunistoquímica o por FISH, como habíamos visto antes. Al contrario, si estamos buscando una mutación puntual, lo vamos a estudiar por PCR o NGS, en donde vamos a buscar mutaciones hotspot o variantes en el número de copias. La siguiente. Y esto es un poco lo que decía Juli antes de la diferencia que hay entre el porcentaje de amplificaciones de sobreexpresión o de mutación en distintos tumores. La amplificación es la alteración que más se correlaciona con la expresión de la proteína inmunistoquímica, pero como vemos acá, en vejiga, vemos que, por ejemplo, de amplificación tenemos un 8,6% y un 12,4% de sobreexpresión. O sea, hay mucha más sobreexpresión que amplificación, o sea, no hay tanta diferencia, pero no son similares. Entonces, esta discordancia se puede ver más que nada a factores epigenéticos o limitaciones en la metodología, que es lo que hablábamos antes de, no sé, distintos clones que se usen para la inmunistoquímica o criterios de puntos de corte para la evaluación, porque también lo que pasa es que no está tan estudiado, no hay un punto de corte específico en cáncer de vejiga como sí lo hay en cáncer de mama para evaluar el HER2 por inmunistoquímica. Y después, bueno, otro factor re importante también es la heterogeneidad intra o intertumoral que tiene el cáncer de vejiga. Entonces, no sé, de repente si agarras un taquito de tumor de un lado, por ahí es totalmente negativo, y si encontrás en otro lado, por ahí el tumor es un 3 cruces como sería en mama. eh, Así que bueno, nada, con la inmunistoquímica todavía, no sé, le pregunté a la patóloga que ve uro acá, me dijo que todavía mucho ella no lo pide, eh, pero bueno, supongo que eventualmente en el futuro habrá Hay, algo un poco más estandarizado para estudiarlo. hay una foto que muestran cuando hablan de HER2 que es en mama y uno ve toda la captación difusa de todo el epitelio. En gástrico, que se ve una captación casi difusa de todo el epitelio, y en vejiga, que es todo parcheado. Ujú. Que está buena, es un grafiquito que está en las tres patologías, está muy bueno.
Juli, no sé si querés agregar No, algo. para la próxima le agregamos, para el próximo comité de HER2 lo agregamos. Después te lo paso. En serio, es re clarito, Sí. porque para nosotros tiene impacto que eso demuestra. Por ejemplo, trastuzumab en vejiga en mama cambió la historia. Un hazard ratio de 0,45, creo que fue algo que fue revolucionario. Y hay ensayos clínicos con trastuzumab en cáncer de vejiga que tuvieron muy poquito impacto. Y muchos lo ponen en función de esta expresión tan parcheada de HER2. Sí. No, en la medida que también se pueda medir mejor y esté más estandarizado cómo evaluarlo, porque yo creo que igual es importante saber esa, ¿no? La correlación entre la amplificación y la expresión, y hay veces que uno ve tumores que están amplificados y son, no sé, 100 copias, y capaz que hay otros que son 5 o 6 copias, entonces como que no es lo mismo. Habría que ver, bueno, bien esa correlación, pero sí, sin duda va a tener impacto la respuesta. La siguiente. Bueno, y un poco para ver qué utilidad tiene HER2 en cáncer de vejiga como utilidad diagnóstica, vimos que puede servir para identificar lesiones uroteriales planas o lesiones invertidas mediante inmunistoquímica. En este paper habíamos visto que por inmunistoquímica por ahí en el urotelio normal veíamos que puede tener una expresión nula o en la capa superficial del epitelio, y nombraba que más que nada se veía que la expresión era más que nada de membrana y basal, y después en la progresión se veía que en una tipía reactiva o una displasia podíamos ver un poco más de células positivas eh, parcheadas, como decías vos, Federico, en todo el espesor del epitelio, y que en carcinomas in situ, en donde se veían amplificaciones o mutaciones, se veía como todo el epitelio se marcaba, tenía una expresión difusa. Entonces, el HER2 podría llegar a tener un rol en la transformación maligna de este tumor. La siguiente. Y con respecto a la utilidad pronóstica, no está muy también estandarizado hoy en día, más que nada en la enfermedad musculoinvasora o metastásica. Sí, la sobreexpresión de HER2 está reportada como de peor pronóstico, pero en los carcinomas que no son musculoinvasores todavía no está muy estandarizado si son de buen pronóstico o mal pronóstico. Nada, todavía está medio en estudio en los no musculoinvasores. La siguiente. Listo. Ahí me lo cambiso. Ok. Bueno, muchas gracias, Emilio, muy claro, Juli también, para desasnarnos un poco de lo que es la parte de patología. Yo la idea sería complementar un poco hablando del tratamiento sistémico y empezar con esta diapositiva que era un poquito lo que mencionó Fede hace unos instantes, es la diferencia entre el desarrollo del tratamiento sistémico anti-HER2 en cáncer de mama, por ejemplo, versus cáncer de vejiga. Cáncer de mama hay 10, 15 fármacos anti-HER2 que cambió la historia de la evolución, más pacientes curadas, pacientes metastásicas curadas en algunos casos, solo con bloqueadores de HER2 como el trastuzumab, el pertuzumab, pequeñas moléculas, lapatinib, tucatinib, los anticuerpos conjugados, que ahora vamos a hablar un poco también. Y no fue tan así en el cáncer de vejiga. Recién ahora estamos empezando a ver el horizonte, también como dijo Federico, del año pasado, de cosas que parecían muy lejanas a este presente esperanzador en cuanto al tratamiento sistémico en el cáncer de vejiga. Pero la verdad que todavía estamos descubriendo el HER2, o sea, este target molecular en este tipo tumoral. A su vez, porque no parece ser un driver tan claro como sí es en cáncer de mama. Uno bloquea a una paciente con un anti-HER2, con un cáncer de mama metastásico y tiene respuestas altísimas, y no tan así en el cáncer de vejiga.
ya es un poquito lo que fueron hablando en la discusión, no lo quiero repetir en cuanto al tipo de alteración del HER2 y entre mutación, amplificación. Sí, en cuanto a los subtipos histológicos o moleculares del cáncer de vejiga, también hay una diferencia entre qué tipo de alteración de HER2 se presenta en los luminales papilares específicamente, o sí, en los luminales papilares hay un aumento en la amplificación del HER2, no así en los basales, pero cuando vemos las mutaciones cambia un poquito ese panorama y los basaloides tienen mayor cantidad de mutaciones que los luminales papilares. También en los luminales los inespecíficos serían los unspecified. Esto también es la misma diapositiva que pusiste, Emilia, hace un ratito, sobre que hay un 12% de pacientes que tienen sobreexpresión del HER2. ¿Por qué es importante la sobreexpresión? Porque todos los trabajos que vamos a ir mencionando y todos los trabajos que se fueron haciendo y que se están haciendo incluyen pacientes con sobreexpresión por inmunistoquímica o, en su defecto, la confirmación por FISH del HER2, y no así las mutaciones, por ejemplo. También mencionaron un poquito sobre el rol pronóstico, que es lo primero que encontramos sobre el HER2 en relación al cáncer de vejiga. La sobreexpresión de HER2 es un factor independiente de peor pronóstico. Este es un trabajo retrospectivo publicado en 2002 que muestra una peor sobrevida en relación a la enfermedad estadísticamente significativa en los pacientes con sobreexpresión de HER2. Un metaanálisis también muy interesante que agarra varios trabajos, la mayoría retrospectivos, que demuestran una peor sobrevida global y un menor tiempo libre de enfermedad a los pacientes con sobreexpresión del HER2. Y hasta hace no mucho veníamos errando. Bueno, yo no, porque no venía haciendo ningún trabajo, sino los grandes investigadores venían pifiando en los estudios y en el enfoque del target del target de HER2, ¿no? En el cáncer de vejiga. Y vamos a presentar algunos de ellos. Este es un trabajo de Thomas Pauwels, un estudio fase 3 en pacientes. Esto es un estudio fase 3 que incluía pacientes que habían respondido a una primera línea de tratamiento con platino y los randomizaban a hacer un mantenimiento con lapatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa HER2, pero incluía pacientes con digamos, HER1 y HER2. El HER1, los EGFR, el lapatinib también es un inhibidor de EGFR, pero fue negativo en PFS. Fíjense que fue bastante mala las curvas de PFS para las dos ramas, pero fue negativo y había un 25% de pacientes con HER1 exclusivamente. Este es otro trabajo, un trabajo mucho más chico. Esto ya no es un trabajo, no es un fase 3, es un trabajo que les daba afatinib a pacientes ya progresados con carcinoma urotelial con alteraciones del ERB. Y tenía como objetivo una PFS de 3 meses del mayor del 30% de los pacientes, y tampoco lo cumplió. Este también incluía pacientes con HER1, pero fíjense cuando empezaron a analizar a los HER2 o HER3, fíjense que es las curvas de la derecha, ya ahí sí se vio un mejor resultado con los pacientes que fueron tratados con afatinib en estos pacientes. Otro estudio es el Chameleon. Es un trabajo que incluyó no solo tumores uroteliales, sino tumores pancreáticos y colangiocarcinomas. Los colangiocarcinomas conocidos por tener sobreexpresión de HER2, a pacientes previamente tratados, a tratarlos con TDM1, trastuzumab, un anticuerpo conjugado también muy utilizado en
cáncer de mama. De todos los pacientes incluidos, solo 13 eran carcinomas uroteriales y tenían sobreexpresión del HER2. ¿Y qué resultados dio? Una tasa de respuesta objetiva del 30% y una PFS de 2.2 meses. Bastante pobre para lo que se espera. Este es otro trabajo, es un fase 2 publicado en 2007. Es un trabajo que incluyó pacientes no tratados, o sea, metastásicos no tratados, que podían tener distintos criterios de inclusión en cuanto al HER2. Podían ser HER2 2 cruces sin confirmación del FISH, 3 cruces o FISH positivos. Podían cumplir 2 o los 3 criterios. La gran mayoría cumplía uno solo, en total 57 pacientes. No era un trabajo randomizado y qué tratamiento hacían era un triplete de quimioterapia, carboplatino, paclitaxel y gemcitabina más trastuzumab, por eso puse el cañón, es una bomba, y tuvo una tasa de respuesta del 70%, bastante alta, pero convengamos que le estaban dando 3 quimioterápicos juntos y no estaba comparado contra nada. ¿Y cuál fue lo negativo? Es que fueron solamente 9 meses de PFS para una primera línea, con 22,7% de toxicidades cardíacas, bastante más de la esperada, y 2 muertes tóxicas por el tratamiento. Fíjense en el cuadrito de abajo cómo volvemos a hacer énfasis en el peor pronóstico de los pacientes con HER2 positivo. Fíjense que había un 40% de pacientes con metástasis hepáticas y óseas, que sabemos que son de peor pronóstico, y también mayor cantidad de pacientes con más metástasis que en los HER2 negativos. Y esta diapositiva la puse porque hoy representa tal vez el único target terapéutico para pacientes con carcinoma urotelial, HER2 positivo, pero no por un trabajo en cáncer de vejiga o en carcinomas uroteliales, sino por una aprobación agnóstica. La aprobación agnóstica del trastuzumab deruxtecan se dio este año, en abril o mayo de este año, por el conjunto de 3 trabajos, digamos, un trabajo de colon, un trabajo en pulmón, y el PAN Destiny sería, es este trabajo el que le estoy mostrando, en el que incluyeron varios pacientes con distintos tumores, incluido 41 pacientes con cáncer urotelial de vejiga, de los cuales 16 tenían 3 cruces positivas de HER2 por inmunistoquímica. Fíjense que son pacientes que ya habían sido tratados previamente y fíjense que los resultados tampoco fueron la gran cosa, pero sabiendo que son pacientes ya politratados, hoy sería una opción terapéutica más. Todavía sería difícil que lo aprueben en Argentina, pero cuando uno ve las guías sería la única opción terapéutica en estos pacientes. También, hablando ya de aprobaciones agnósticas, es Iván, cierto que sí, te hago una consulta un minutito, porque dijiste la única opción terapéutica, ¿sí? sí. Y lo que no está claro si estos pacientes, porque habitualmente los HER2 son tumores papilares, Ujú, y los tumores papilares son los que más frecuentemente sobreexpresan nectina 4, ujú. y entonces son los que más se favorecerían con el tratamiento con enfortumab, Sí, sí, perdón. Única opción terapéutica, mal, dirigida específica. dirigida. Ok. Sí, no, sin duda, sin duda. Porque es un interrogante si estos pacientes, cuando eventualmente estén las dos opciones, uno piensa que acá tenés el target terapéutico, pero estos pacientes seguro también se benefician del tratamiento con enfortumab. Totalmente, sí. Cuando me refiero a único terapéutico, cuando me refiero a única opción terapéutica es único target dirigido hoy en día al HER2, el Ok. trastuzumab deruxtecan, pero claramente tenemos otras opciones, como dijo él, el enfortumab. Es más, creo que hoy en día, si uno tuviese para elegir, tal vez pensaría más en elegir el enfortumab vedotin, pero creo que es otra discusión. Eh, Así que bueno, sería, en cuanto a tratamiento dirigido hoy disponible, sería el trastuzumab deruxtecan por la aprobación agnóstica. Sabiendo que
hay un análisis publicado este año sobre aprobaciones agnósticas que no mejoran la sobrevida global de los pacientes. Es un trabajo bastante interesante. Esto haciendo énfasis, haciendo referencia a todas las aprobaciones agnósticas que hay hasta el momento. Es un trabajo bastante interesante, pero bueno, sabiendo eso, sería la única opción targeteable en estos pacientes. Y llegado a esto, se dieron cuenta que el problema no era el blanco molecular, sino tal vez el enfoque el que se estaba dando. Esta diapositiva me quedó colgada sobre el disitamab vedotin, que es otro anticuerpo conjugado, que es un anticuerpo monoclonal unido a, en este caso, es un anti-HER2 unido al monometilaurestatine E, que es un quimioterápico que no permite la polimerización de los microtúbulos, parecido a lo que hacen los taxanos. Es un péptido que se extrae de un molusco, es algo que encontré buscando muy interesante, que lo que hace básicamente es el HER2, o sea, el disitamab, unirse al receptor de membrana, internalizarse y liberar el quimioterápico de forma intracelular. De una manera es un tratamiento más dirigido y con menor toxicidad que tal vez un quimioterápico, un taxano. Es más, el monometilaurestatine o la droga a veces llamada dolastatin, nunca se usó porque es muy tóxica. Las veces que se usó en fases 1 y demás fue descartada porque fue muy tóxica y por eso se reformuló en forma de anticuerpo conjugado. Y volviendo al mecanismo de acción, algo que es muy interesante, que después lo vamos a ver en los trabajos, es lo que se llama el efecto bystander, que es una vez que está liberada la droga, el quimioterápico dentro de la célula y la célula se muere, esta droga difunde hacia otras células vecinas que tal vez no tienen el receptor de HER2 y también las destruye. Uno porque pasan por difusión pasiva y el otro por disrupción de la membrana plasmática también. Entonces, sería una de las explicaciones de por qué también responden, en este caso, pacientes con o HER2 negativo o HER2 una cruz muchas veces. Estos son 3 trabajos del disitamab vedotin. El RC48 es el disitamab vedotin, que ahora los vamos a mencionar. Esto es un trabajo en pacientes HER2 positivos, ya tratados, presentado en 2022, que les daban disitamab vedotin. Fíjense que eran pacientes con inmunohistoquímica 3 cruces o inmunohistoquímica 2 cruces más FISH positivo, el 42% de los pacientes, y también había un 49% de FISH negativos, o sea, 2 cruces positivos, 2 cruces de HER2 con FISH negativo, casi un 49%. Y fíjense los resultados, que los pacientes con 3 cruces o FISH positivo tenían una respuesta del 62% de pacientes pretratados, comparado a los trabajos que les fui mostrando de tasas de respuesta del 20-30%, pasar al 62% con una sola droga, es bastante esperanzador y es lo que empezó a cambiar el enfoque en los HER2. Fíjense en los positivo y FISH negativo, casi un 40% de respuesta y un total del 50%. Estas son las curvas de PFS y sobrevida global. Una PFS en pacientes pretratados de 6 meses y 14 meses de sobrevida global para pacientes ya fueron tratados es bastante importante. Este es el dato por el cual les expliqué sobre el efecto bystander, que creo es la próxima diapositiva también. Fíjense en pacientes con inmunohistoquímica una cruz, tuvieron tasas de respuesta del 38%. Un poco se explica por esto que yo les mencionaba del efecto bystander. Y de ahí empiezan a ver, por esto yo le hablaba de los enfoques, no solamente a los anticuerpos conjugados, sino las combinaciones con
inhibidores de checkpoint. ¿Y de dónde nace esto? Esto es uno de los tantos trabajos que hay. Son publicaciones de ensayos preclínicos o ya perdón, ensayos preclínicos en los que las inhibiciones con anticuerpos conjugados o digamos la porción de quimioterápico de los anticuerpos conjugados demostraron aumento de la inmunogenicidad tumoral. Este es un trabajo en ratones que les inyectaban el dolastatin, que sería el monometil auristatin, y demostraban un aumento en CD86, les inyectaban de forma subcutánea en la oreja y después volvían a tomar la muestra y veía el aumento de CD86. Son diferentes formas de ver el aumento de la inmunogenicidad posterior al tratamiento con estas drogas. Y eso lleva a pensar que la suma de los inhibidores de checkpoint podría ser sinérgica para el tratamiento de pacientes. Y también fue demostrado, también en ratones, que el uso del dolastatin con inhibidores de checkpoint, si vemos las diferentes curvas, generaba mayor reducciones tumorales en ratones que cuando hacían el tratamiento por separado. Esto es algo que no solo se ve en HER2 y en cáncer de vejiga, sino que hay un montón de modelos tumorales en el que se ve que con tratamientos hasta con solo quimioterápicos hay un aumento de la expresión de PL1, por ejemplo. Esto se vio está demostrado claramente en glioblastomas, por ejemplo. Se ve en tumores de esófago lo mismo. Y ese es el fundamento tal vez para unir los tratamientos de inhibidores de checkpoint con los anticuerpos conjugados. Y de ahí nacen los diferentes trabajos que hoy en día yo creo que van a terminar siendo los estándares, no solo para líneas ulteriores, sino de primera línea para estos pacientes. Por ejemplo, este trabajo del disitamab vedotin más triplimab, un anti-PD1, son estudios fase 1-2 que tienen como endpoint primarios y secundarios la tasa de respuesta y la seguridad. Fíjense, me lo estoy tapando. Esta es la distribución de los pacientes. Fíjense las tasas de respuesta en pacientes, algunos tratados, otros no tratados, casi el 72% de tasa de respuesta objetiva, con 3 pacientes con respuesta objetiva, 25 pacientes con respuesta parcial. Estas son las curvas, se ve bastante borrosa, las curvas de sobrevida y PFS, con PFS de 9.2 meses. Este es otro trabajo, es un fase 1, presentado por Matt Galsky en 2021, que básicamente tiene el mismo fundamento que el trabajo anterior, o sea, trastuzumab deruxtecan, en este caso otro anticuerpo conjugado con nivolumab. Este es un trabajo también que tiene diferentes fases, pero cuando uno analiza las respuestas que tuvieron, las tasas de respuesta que tuvieron, perdonen, que me perdí en la diapositiva, porque esta la robé. Bien, acá. Una tasa de respuesta completa del 13%, del 23% de respuesta parcial y una enfermedad estable del 40%, o sea, altísimo para lo que veníamos bien. Y el otro dato de eso, Iván, que incluso, tú ya lo dijiste, pero incluso en tumores con 2 cruces, uno sigue viendo tasas de respuesta que son muy buenas, 27% de tasa de respuesta para 2 cruces. Sí, totalmente, totalmente. Por eso yo creo que cuando se terminen de aprobar en primera línea, van a ser para all comers y no solamente para HER2 positivos. Yo creo que los diseños de los trabajos van a ir evolucionando hacia eso. Lo mismo pasó con el enfortumab y la nectina 4. Creo que van a ir más encarados hacia eso que solamente a los expresores de HER2. También que todavía no está estandarizado, como hablábamos, la medición del HER2, pero creo que va para ese lado.
creo que va a ser para HER2 positivo y HER2 altos y low. Dudo Claro, que exacto. hoy Para estamos. HER2 negativo, claro, exactamente. Y este es un trabajo ongoing que ya es un estudio fase 3, que es disitimab vedotin más pembro versus, saben que hoy no es el estándar, pero era el estándar en el momento que inició el trabajo, que es la quimioterapia basada en platino. Y sí como endpoint primario, la PFS y la sobrevida global. Como conclusión, en cuanto a la sobreexpresión de HER2, diagnóstico negativo en tumores epiteliales, lo demostramos en unos pacientes que viven menos directamente, es relativamente frecuente, tenemos hasta un 12% de sobreexpresión de HER2. Yo creo que de a poco hay que empezar a determinarlo. Creo que en la práctica común uno todavía no lo tiene incorporado. Es cierto que la droga en sí no tiene acceso, pero de a poco lo vamos a tener que ir pidiendo. Y como target, como recién mencionaba lo mismo, pronto vamos a tener el bloqueo HER2, yo creo que más con anticuerpos conjugados, que va a estar dentro de las opciones terapéuticas estándar. Bueno, eso es todo, gracias. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Iván, por el update. Este protocolo está abierto, por ejemplo, en el hospital alemán para pacientes que tienen HER2 positivo por inmunohistoquímica. Y es algo que en breve va a ser estándar en poco tiempo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, viendo la cantidad de dudas que hay, acá hay una en el chat, Iván, que preguntan un poco esto, de que si vos, teniendo acceso así medio irrestricto y sin tener en cuenta las aprobaciones, si tenés un paciente con un cáncer de vejiga HER2 positivo, ¿qué le haces? Si le haces tratamiento con enfortumab pembro o si le haces tratamiento eventual con disitimab más una inmunoterapia. Eh, Sí, hoy, ponete la cámara ahora que no tenés presentación. dale, dame un segundito, me lo activo. A ver, acá. Ahí está. Yo creo que hoy por hoy todavía el enfortumab vedotin pembro es el estándar. Habría que ver, porque solamente tenemos evidencia en tasa de respuesta, es lo que más, más nos llamó la atención de los trabajos hasta ahora, de las combinaciones, tanto del disitimab con el toripalimab y el trastu de Ustecan con nivolumab. Lo llamativo fueron las tasas de respuesta, casi el 70%, que también las vamos a conseguir con el enfortu pembro. Pero yo creo que todavía, sin duda, enfortumab vedotin pembro. Obviamente estoy ansioso por ver los resultados del disitimab pembro. Creo que cuando estén los resultados, para mí van a ser similares a los vistos con. No sé si similares. Cuando hablemos de sobrevida, esa sobrevida global de 30 meses del enfortumab vedotin pembro, porque estamos con un grupo de pacientes de peor pronóstico. O sea, ya sabemos que los HER2 son de peor pronóstico. Entonces yo no creo que vamos a llegar a los 30 meses, pero estaría bueno tal vez analizar a los pacientes HER2, que no van a ser muchos del EV, pero sí creo que va a ser un tratamiento estándar de primera línea igual que el enfortumab pembro. Y te hago una consulta, Emilia, teniendo en cuenta que cada vez se usa más la biopsia líquida, ¿sí? En la oncología por una facilidad en la obtención de la muestra y que no tenés los problemas que tienen los tejidos, la preservación de tejidos. ¿Vos crees que la biopsia líquida nos va a ayudar a seleccionar el perfil de tratamiento de estos pacientes? Y yo creo que Estoy acá también, digo nada más por las dudas, no me fui. Estoy con los A vos te residentes. corrimos ya, Juli, afuera. No, estoy con los residentes. Estoy con los residentes. Dale, escucho no, la habla respuesta vos. de Yo Emi. No, iba a vos, decir por que favor. me A imagino que ver. en casos de eso, de enfermedad avanzada o metastásicos en las cuales haya ADN circulante, se podría estudiar eh,
eso iba a agregar. Juli, vos sabes mucho más que yo. No, la biopsia líquida creo que es una buena estrategia por varios sentidos. Uno se independiza, digamos, de tener sí o sí una muestra de tejido. No nos olvidemos que puede tener falsos negativos, entonces en esos casos sí uno debería ir al tejido y entender que la biopsia líquida y el estudio de NGS en el tejido en realidad son complementarios en algún punto, pero sin duda va a ayudar a entender mejor la biología de los tumores. Y Juli, ¿cómo se va a poder reemplazar la Sí, necesidad de evaluar sobreexpresión, ¿tá? sí. Cuando todo lo que se viene con NGS? ¿Vos crees que se va a poder hacer algún tipo de analogía, punto de corte, de amplificación que se correlacione? ¿Cómo poder reemplazar para no tener que hacer tejido? No, en realidad se debería intentar estandarizarlo y hay casos que son muy claramente amplificados y que lo más probable es que tengan, con HER2 particularmente, nosotros lo que vemos es que es eso, hay casos que tienen 100 copias, ¿entendés? O sea, y en todos esos casos que nosotros después vamos a hacerle FISH o inmunistoquímica, sobre todo lo que fue la fase de validación del método, vemos que hay sobreexpresión y la amplificación es como muy evidente en FISH, o sea, ya ni siquiera podés contar el número de copias, y hay casos que están en 6 copias, 7 copias, en 8 copias, que vemos también amplificación por FISH, pero que seguramente no tienen el mismo impacto en el paciente. Incluso, digamos, no en cáncer de vejiga, que quizás no sabemos tanto, pero por ejemplo en cáncer de pulmón, a veces se describe a HER2 como un mecanismo de resistencia, quizás a otro tipo de inhibidores tirosinquinasa, y hay veces que uno, haciendo NGS desde el inicio, se da cuenta que en realidad en pacientes que aún no fueron tratados tenés un EGFR con un HER2 de bajo número de copias. Entonces digo, es como que no necesariamente tener un amplificado o una sobreexpresión de HER2 significa que es oncogénico. Eh, Puede ser que, no sé, no es lo mismo todo. No, no, estoy de acuerdo. Y después la otra pregunta, que cada vez se sabe, todo empezó Nectina 4, se ve que está Sí, expresado más o menos en el 75% de los cánceres de vejiga, ¿sí? sí, Entonces después se pensó que siempre iba a ser un target homogéneo, y hoy en día se sí. sabe que esta expresión varía entre el tumor primario y Mm, la metástasis y en cada una de las metástasis eventualmente. sí, La forma ideal de medirlo sería hacer un PET con nectina, que no se hace, ¿no? claro. Para HER2 Sí, seguramente sea igual y terminemos sí, evaluando con algún método funcional para ver realmente sí. cuál es la expresión de HER2 en las distintas metástasis y de acuerdo a un cociente ver cuál es el fármaco que uno eventualmente usaría. Yo creo que a futuro va a pasar algo por el estilo en un futuro muy lejano, ¿no? No, Este, es interesante pensarlo así. Lo único que es eso, nosotros tenemos oncogenes que en general están asociados como al inicio del tumor y que eso probablemente lo vas a tener en todos lados, y otros en donde quizás avanza, está más en la progresión en algún sitio, y bueno, y la respuesta también va a variar, ¿no? Va a responder más el sitio que tenga más expresión, digo, no va a ser homogéneo ujú. la respuesta. Sí, sí, comparto. Eh, Por eso va a ser importante medir sí. funcionalmente la expresión de estos receptores con algún método que puedas integrar las distintas localizaciones metastásicas. Sí, no, incluso, bueno, una biopsia líquida te va a dar como un pantallazo general de lo que está en sangre, que va a reflejar en mayor o menor medida de dónde viene eso, o sea, no lo vas a poder saber. En cambio, si vos vas a estudiar el sitio, bueno, quizás vas a poder medirlo, va a ser difícil que puedas acceder a todos los sitios y que puedas hacerle el estudio sobre todos los materiales, Sí, pero bueno, es interesante. la contra de la biopsia líquida que te va a decir qué pasa a nivel génico y nosotros queremos Mm, saber qué pasa a nivel de expresión de membrana. sí, Entonces, sí, si bien hay una superposición, no sí. es completa, entonces por ahí un estudio funcional sería más interesante desde ese punto de vista. No, sin duda, tener el tejido te va a permitir hacer más estudios, sobre todo cuando la correlación no es No, pero tan digo, bien perdón, un estandarizada. estudio funcional de una imagen funcional, que uno puede evaluar, Sí, presión tipo PET con sí, FDG, bueno, pero sí, con presencia de HER2 en membrana plasmática. O sí. con tipo el PSMA de las imágenes, con HER2 o con Nectina 4, con lo que fuese. Eso sería por ahí algo que Sí. te daría más
del momento real en todos los sitios. Eh, Divagando, ¿no? Como sí, para hacer un cierre así de ciencia ficción. Bueno, muchísimas gracias a se todos los que hizo muy, estuvieron. no, muy interesante la discusión. Muy interesante la discusión. Muchas gracias a Bueno, todos muchas gracias. por lo activo y las preguntas que han tenido. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Iván. Gracias, María Emilia. Gracias, Gracias. Fede. Un abrazo Nos grande. vemos. Gracias, Juli y Emilia.